¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión, como es habitual, cada fin de semana para abordar grandes temáticas de la realidad chilena. Y en estos cambios de estaciones, cambios climáticos, de temperatura, seguramente usted, como muchos chilenos, está sintiendo los efectos de las alergias, una realidad de la cual se ha estado hablando bastante durante las últimas semanas y que hoy queremos abordar junto al médico otorrino Jorge Vizcarra. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Doctor, muchas gracias por recibirnos Encantado. aquí en su consulta, donde me imagino debe haber muchos casos día a día. En torno a esta realidad, como hemos mencionado, ¿por qué la sentimos de manera tan fuerte en estos días? ¿Solo por un tema de cambio de estaciones? ¿Solo por un tema de polinización? ¿Hay otros factores? Bueno, en general las alergias están presentes todo el año. Hay pacientes alérgicos a un montón de cosas. Ya. Pero en esta época del año aparecen los pólenes de los árboles que entran en procesos de reproducción. Entonces eliminan grandes cantidades de polen al medio ambiente y eso genera reacción inflamatoria en muchos pacientes sensibles a esos pólenes específicos. Ahora, desde este punto de vista, lo que uno suele también ver en muchas personas es cómo esto empieza a afectar su calidad de vida, cómo se repite año tras año, incluso con varios episodios durante un mismo año. ¿Esto es algo normal, una sintomatología propia del paciente que sufre Claro. de esto o esto se puede controlar de alguna manera? Claro, se puede controlar, se puede tratar la sintomatología, pero en general los pacientes alérgicos son alérgicos a varias cosas, no Ya. una sola. Entonces, eso hace que durante el año tengan varios episodios de alergia, varias crisis alérgicas que podríamos decir, dependiendo de qué hacen alérgicos. En esta época principalmente aumentan las alergias estacionales que tienen que ver con los pólenes. Hay distintos árboles, distintos pastos que influyen, entonces hay alérgicos a distintas cosas y por eso aparecen en distintos momentos. Claro. Pero en general sí hay muchas veces durante el año. ¿No? Ahora, ¿te llama la atención? Tú estás absolutamente inserto en esta realidad, Jorge, pero que el tema cada vez se esté socializando más, que se esté conversando más, que sea una inquietud, que sea un tema que está en la agenda. ¿Eso es bueno también para desmitificar muchos aspectos al respecto? Es bueno y tiene que ver con que las alergias afectan mucho la calidad de vida de los pacientes. O sea, la probabilidad de morir de alergia no es tan alta, pero sí sentirse muy mal y muy incómodo. Entonces, la gente cuando ve que su calidad de vida se ve afectada por un tema, se preocupa de eso, comenta, conversa, busca soluciones y ahí aparecen este tipo aparecen los tratamientos, las consultas y cada vez son más frecuentes. Para explicarle a las personas, doctor, finalmente, ¿cómo podríamos definir lo que es una alergia? La alergia es una reacción inflamatoria. Ya. Una reacción inflamatoria, en este caso la vía aérea, porque puede haber alergias cutáneas de otras partes Sí. del cuerpo, pero en este caso la vía aérea, y que se genera porque hay una susceptibilidad del paciente por una condición genética que lo predispone a la alergia, y esa condición genética se ve gatillada por el contacto con un alergeno, que en este caso, puntualmente la primera, los pólenes. Esos pólenes estimulan el sistema inmune, generan una respuesta inflamatoria y eso produce el síntoma. Ya. Ahora, esta sintomatología que hemos hablado, ¿tiene un espectro muy amplio de intensidad, por llamarlo de alguna forma, o en general es un proceso que va increciendo? Va a depender de la susceptibilidad del paciente y de la cantidad de alergeno. O sea, mientras más alergeno hay en el ambiente, más se inflama el paciente, digamos, sensible a ese determinado alergeno. Entonces, en esta época del año, cuando aumentan importantemente los pólenes de árboles, por ejemplo, los pacientes alérgicos a esos pólenes tienen mucha sintomatología y luego cuando bajan tienden a disminuir. Mantienen cierta sintomatología, pero no tan intensa como en 20 minutos. Entonces la intensidad va a depender de qué tan sensible es el paciente, o qué tan alérgico soy, Claro. y qué tanto polen haya. Claro. Ahora, ¿se está dando cierta relación, doctor, entre este cambio, muchas veces que todos apreciamos en torno a variaciones muy abruptas en la temperatura? Antes teníamos naturalmente estaciones muy marcadas y que hoy en día ya básicamente están muy desdibujadas. Y lo que es mayor paciente, mayores cuadros en este sentido. No tengo una certeza absoluta de eso, pero en general lo que uno ve es que en los años que más llueve, por ejemplo este año llovió un poco más, hay más floración de árboles, hay más pólenes, hay más sintomatología y se ha estado diciendo estos últimos días que este año va a ser especialmente agresivo para los alérgicos porque aparentemente va a haber mucho más polen circulando y eso va a hacer que tengan mucho más síntomas. Ahora, cuando se plantean estas máximas, cuidado, este va a ser un año complejo, como médico en el área, ¿te agrada que se plantee así la información? ¿Mejor generamos de otra manera? ¿Falta mucha educación en definitiva al respecto o esto no se puede evitar? O sea, en general falta educación porque no se habla de los mecanismos para evitar en el fondo el contacto del paciente con el alergeno. Hay ciertas medidas que uno puede tomar para no tomar contacto o no tener tanta relación con lo que uno le produce alergia y eso evitaría en gran parte el síntoma, digamos, sino que se habla de una cosa más como
como amarillista decir así, Sí, exacto. va a haber mucha alergia, corran todos, como ha pasado con otras enfermedades y no ha terminado siendo así. Claro. Ahora, esa forma de prevenir, por ejemplo, una persona que lamentablemente por tema de trabajo está expuesta a eso que le provoca la alergia, ¿tú crees que hay que ir avanzando en general marco regulatorio o a un mínimo de protección o un mínimo de empatía con esa persona que se ve expuesta a este alergeno en definitiva? Sí, por lo mismo que la alergia no genera un impacto así importante en lo que respecta a la mortalidad de los pacientes, Claro. no hay una respuesta tan dramática frente a la alergia, pero Claro. afecta un 25% de la población aproximadamente, incluso un 30%. O sea, bastante Entonces, alto. uno de cada 4 personas tiene alergia. Entonces, es súper importante preocuparse de esos pacientes. Ahora, no hay ninguna regulación, o sea, se foresta con árboles que producen alergia, se ornamenta con plantas que producen alergia, entonces no hay regulación y no se revisa qué plantas se debe usar y se ponen plantas que perfectamente pueden generar alergia a las personas y no se usan otras que podrían ser distintas. Efectivamente. Ahora, ¿ustedes creen que podrían el día de mañana, por ejemplo, estar o al menos ser consultados desde algunas políticas públicas, los médicos, quienes están en esta realidad, para decir, bueno, tengamos el mínimo de conciencia en estos aspectos bien puntuales, incluso de impacto en la ciudad, para tratar de evitar lo que Claro, significa esta yo realidad? supongo que sí, habiendo estudios que demuestren que efectivamente ciertos árboles o ciertas plantas producen alergia en un porcentaje importante de la población, podrían regularse y no utilizarse perfectamente. Ahora, médicamente, ¿han habido cambios en los paradigmas o en las teorías que ustedes manejan o en las comprobaciones empíricas, Jorge, sobre algún tipo de evolución, sobre cómo las alergias están cambiando en general? Lo que tenemos claro es que están aumentando. Ya. O sea, lo que se ha demostrado es que van aumentando el número de alérgicos en el mundo y se calcula que la sensibilidad a los alergenos es de aproximadamente un 40% a 50% de la población. O sea, si bien hay un 25 o 30% de pacientes enfermos de alergia, un 40% perfectamente podría ser sensible a algún alergeno y eso termina siendo una alergia en algún minuto, digamos. ¿Y hay alguna hipótesis que vaya explicando este aumento? Tiene que ver con que es un factor genético que se hereda y que los padres alérgicos tienen hijos alérgicos y esos hijos alérgicos luego tienen sus hijos también alérgicos y eso va generando un aumento de la enfermedad. O sea, uno podría decir que forma parte de una condición humana en el corto plazo. O sea, Probablemente. que No, todos vamos a tener. y tiene que ver con la migración. Por ejemplo, si yo tengo una susceptibilidad al plano oriental y vivo en el desierto del Sahara, la probabilidad de que me contacte con él es cero, probablemente. Claro. Pero hay migraciones, movimientos, entonces eso genera Proceso que... de globalización. Claro, se globaliza la enfermedad también. Claro, claro. Ahora, ¿tú has podido observar cuadros o cambios en la manifestación de la alergia en los niños, por ejemplo? ¿Están a más Sí. temprana edad? Sí. ¿O en general se mantiene parte Sí. de una tendencia al respecto? No hay una edad específica para desarrollar la alergia. Uno podría hacerse alérgico en cualquier minuto de la vida, digamos. Pero en general siempre se decía que uno se hacía alérgico de niño o hasta los 30 años. Eso se decía clásicamente. Ahora se ha demostrado que no es así. Pero lo que hay es más diagnóstico. O sea, antes se decía que el niño pasaba enfermito, este niño se resfriaba cada rato, este niño me salió súper enfermizo. Pero al final lo que ocurre es que es un niño alérgico y que mantiene una cierta inflamación en su vía aérea producto de la alergia y eso le genera una susceptibilidad a la enfermedad y por eso consultan por neumonias, por bronquitis obstructivas, por sinusitis, por otitis, pero en realidad son alérgicos. Claro. Y son alérgicos mal manejados y por lo tanto tienen estos síntomas y estas enfermedades asociadas que lo hacen consultar. Entonces hay un diagnóstico más precoz y también hay un diagnóstico más frecuente y eso también ha aumentado el número de enfermos de alergia, pero porque se han diagnosticado más también. Exacto. Y por lo mismo también te quiero consultar, muchos alérgicos ya aparentemente se van entendiendo, van comprendiendo parte de su dolencia, de sus manifestaciones, de todo lo que hemos ido hablando, automedicación en este sentido. Por más que el cuadro se repita, es lo óptimo, que en definitiva, por un lado, la automedicación y por otro, ¿qué no hacer? ¿Qué no tiene que hacer el alérgico al momento de decir, mira, ¿sabe qué? Ya me conozco y voy a dejar que esto pase por Claro. su propia evolución? O sea, lo que yo puedo hacer en forma espontánea, por supuesto que sí, es preocuparme de no contactarme con el alergeno. O sea, hay cosas muy obvias. Si soy alérgico a un gato, no tengo gato. No sé, Exacto. puede ser así de sencillo. Pero cuando es una alergia a los pólenes, que son más difíciles de evitar, uno puede tomar ciertas técnicas. Por ejemplo, evitar moverse en horarios de la mañana o de la tarde, que son donde hay más pólenes. No ventilar las casas, por ejemplo, en esos horarios que de alguna forma evitan la entrada del polen. Usar lentes de sol o lentes ópticos si los usa, digamos, para evitar que el polen tome contacto con las conjuntivas mientras uno camina. O sea, hay varias cosas que uno puede hacer. Y respecto a los medicamentos, en general los antialérgicos son de venta directa. No se requiere receta para comprar un antialérgico, porque muchos pacientes saben cuál tomar y lo toman. Ahora,
Por supuesto, hay momentos en que requieren apoyo de un médico para definir qué antialérgico o cambiarlo si es que no está funcionando el que está usando, porque ya se acostumbró al fármaco, porque ya no le es efectivo. Entonces, en el fondo, hay momentos para consultar, digamos, pero no es necesario, entre comillas, que todo paciente alérgico consulte. El paciente alérgico ya conoce sus síntomas. Lo importante es que parta precozmente. Yeah. Es más fácil evitar los síntomas de alergia que revertirlo una vez que ya se presentaron. Entonces, es muy razonable partir con el tratamiento antes de empezar con los síntomas. ¿La alergia puede derivar generalmente en otro cuadro más complejo, sí, doctor? Sí. De hecho, una de las causas más importantes de consulta en esta época del año para nosotros los especialistas no es solamente la alergia, sino es la complicación de la alergia. El paciente con sinusitis porque tuvo alergia 2-3 semanas y se infectó, o el paciente con bronquitis porque estuvo con alergia y luego se infectó. Entonces, uno puede evitar esa complicación si trata la alergia también. Zonas geográficas, bueno, estábamos hablando naturalmente de ciudades que están muy invadidas, entre comillas, si me permiten el término, por el plátano oriental, zonas costeras. ¿Son más susceptibles de la alergia? ¿Por esa humedad, esa vaguada costera de la mañana? No, todo lo contrario. La humedad en general disminuye los síntomas de alergia, porque el polen es polvo en suspensión, claro, en el fondo, y con ambientes más húmedos el polen tiende a caer al suelo, tiende a decantar por el peso del agua que se le pega encima al polen. Perfecto. Entonces, los días húmedos, los días con lluvia o los días más con lloviznas, digamos, los pacientes alérgicos lo agradecen porque están mucho menos sintomáticos que en días secos, calurosos y con viento, por ejemplo, que es cuando más se mueve el polen y el polen que ha logrado llegar al suelo se eleva de nuevo por el viento, entonces está mucho más en contacto con el paciente. Perfecto. Estamos junto al doctor Jorge Vizcarra, seguimos dialogando sobre lo que significa esta realidad de las alergias que se transforma en un problema de la vida cotidiana y que nosotros queremos abordar a través de esta conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato con el doctor para seguir también transmitiendo parte de esas consultas que ustedes también nos hacen llegar en torno a esta realidad de las alergias, cómo combatirlas, cómo prevenirlas, cómo discutirlas, conversarlas, primero que todo también a nivel del seno del hogar. Volvemos de inmediato. Regresamos a Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Seguimos abordando la realidad de las alergias, esta condición además que afecta a tantas chilenas y chilenos y que además hemos ido conociendo desde la desmitificación, desde las nuevas aristas, en esta conversación que le entregamos cada fin de semana junto al doctor Jorge Vizcarra. Doctor, muchas gracias nuevamente por esperarnos, por seguir esta conversación. Quisiera consultarle también en torno a la realidad de la contaminación. Mucho se ha hablado que la contaminación es un factor que puede también aumentar, complicar las alergias, sobre todo en determinados periodos del año. ¿Es tan así aquello? Sí, en general la contaminación es un factor más en el proceso de inflamación del aire de los pacientes. El paciente se inflama por la alergia, si además sumamos contaminación, cambio de temperatura, gérmenes, aumenta el riesgo de enfermedad y aumenta el riesgo de complicación. O sea, de esa forma influye la contaminación. Ahora, hay ciudades donde, por ejemplo en Santiago, la ventilación es mala, por lo tanto hay más contaminación, pero también habrá más alergenos circulando por la mala ventilación. Perfecto. Se concentran más también. Perfecto. Son personas que, por ejemplo, si tuviesen la posibilidad de salir de esa condición, de esa ciudad, irse a otro lugar, ¿realmente se transforma en un cambio en su calidad de vida? Depende del factor más importante. Si la contaminación es el factor más importante, por supuesto que sí. Pero si es alérgico y a lo mejor en la quinta región tenemos más alérgenos que en Santiago, puede ser... Claro. Sería peor para él. Por lo que estamos hablando. Probablemente sería peor. Entonces depende de cuál sea su condición. Ahora, tratamiento. ¿Cómo se ha ido evolucionando? ¿La medicina por su parte ha podido ir generando nuevas respuestas ante también alergias que han ido experimentando modificaciones, como lo hablábamos en la primera parte? Sí. El tratamiento de alergia se basa en tres partes. Una es evitar el contacto del paciente con el alergeno. La otra son los fármacos tendientes a frenar la inflamación de la alergia. Y luego están los tratamientos que son tendientes a disminuir la sensibilidad del paciente a la alergia, que son los pacientes que tienen que ver con el control del sistema inmune. En fin. Claro. Ahora, estos tratamientos se pueden ir combinando, doctor. ¿Hay uno que predomina por sobre otro? ¿Cómo se va dirimiendo? Sí, en general lo que más se hace es tratamiento farmacológico. O sea, los pacientes en general alérgicos toman medicamentos para la alergia o usan medicamentos para la alergia. Pero por supuesto, preocupado de los tres pilares, el resultado es mucho mejor. O sea, si uno se preocupa de tomar poco contacto con el alergeno o evitar el contacto, usar un medicamento adecuado, va a andar mucho mejor, digamos. Ahora, la inmunoterapia, que son los tratamientos tendientes a disminuir la sensibilidad del paciente a la alergia, es un poquito distinto. Ahí lo que se busca es que ese paciente, su sistema inmune, conozca el alergeno y lo considere ya no un problema, sino se acostumbre a él y de esa forma no tome una reacción inflamatoria frente al alergeno.
Lo que estamos viviendo en Chile, doctor, en torno a cómo este tema cada vez gana más conciencia, más páginas en los periódicos, minutos de conversación en la televisión, claro, va hablando de una proporcionalidad y de una población que va en aumento, como usted ha señalado, en torno a vivir y padecer las alergias. ¿Usted cree que el nivel, doctor, de lo que se está conversando es un aporte? ¿Cree que por un momento estamos abordando el fondo de la cuestión o nos quedamos mucho en cuestiones muy superficiales, alarmistas en algunos momentos y que generan por momentos también desinformación? O sea, yo creo que es importante que se conozca la enfermedad. Es importante porque eso permite que el paciente consulte, permite que el paciente reconozca los síntomas de enfermedad como alergia y no como una infección probablemente, y se hace un diagnóstico más precoz, lo que evita la complicación. Ahora, también uno podría abordar quizá un poquito más complejo el tema, pero para hacerlo masivo, en el fondo, la idea es que sea simple, que el paciente conozca los síntomas, sepa cuándo consultar, sepa reconocer la enfermedad y no siga pensando que él siempre ha tenido congestión y da lo mismo. O sea, él puede respirar bien, puede cambiar la condición de su sistema respiratorio. Tampoco hay que pensar que el niño se enferma cada rato porque sí, no, se enferma cada rato por algo. O sea, a lo mejor es alergia, a lo mejor es otra cosa, pero hay que buscar esa causa. Entonces, que se masifique la información permite que el paciente consulte adecuadamente. Internacionalmente, Chile, ¿cómo se posiciona en lo que es esta realidad, en los tipos de tratamiento, el comportamiento de nuestra población? ¿Somos un caso de estudio o somos un país más que vive con esta realidad? Es un país que tiene un nivel de alergia similar a los países desarrollados. Tiene el acceso a los medicamentos los mismos que los países desarrollados en cuanto a la disponibilidad del medicamento en el mercado, digamos. Sí. El costo es más alto que en otros países, Sí, probablemente, claro. el tratamiento, pero en general sí hay acceso. Y no hay estudios tan claros de lo que produce la alergia en qué momento determinado del año. Sabemos que polen están elevados en ciertos momentos, no tenemos tan claro cuál es el impacto de ese polen específico, pero sí, existen estudios de los niveles de polen. Ahora, ¿hay algún aspecto, doctor, en todos estos años ya viendo pacientes, estudiando, perfeccionándose, actualizándose en torno a esta realidad, que a usted lo deja sorprendido? Una cuestión o algún punto desde el ámbito científico que usted diga, esto me sorprende en torno a las alergias, o es algo que va cambiando, va experimentando muchas transformaciones? No, constantemente se van generando fármacos nuevos, se van generando técnicas nuevas para el manejo. Hay también aparecen nuevas formas de manejar la alergia, medicamentos con intención de generar barreras para el contacto con el alergeno. Pero sí, todo el tiempo están saliendo y apareciendo nuevos aportes al tratamiento de alergia. Hablábamos en torno a los niños, al tratamiento de los niños, que es algo que muchas veces también preocupa a los papás. Mientras antes usted nos señalaba mejor, pero desde el punto de vista etario, ¿cuándo se daba la tendencia de un mayor aparecimiento en personas que quizás, o niños específicamente, que no manifestaban signos de alergia y que de un momento a otro lo tienen? ¿Se da una edad particular? ¿La pubertad? No. ¿La adolescencia, por ejemplo? No, en general, la consulta más importante es los niños pequeños, menores de 5 años. Esos pacientes tienen vías aéreas muy delgadas, muy finas, entonces la inflamación es muy significativa en su vía aérea. Yeah. Por lo tanto, esos pacientes consultan más. Ahora, tenemos pacientes lactantes con alergia, de los 2 meses, del mes, incluso pacientes que están en tratamiento que son hijos de padres alérgicos, conocidamente alérgicos, y por lo tanto tienen síntomas precozmente y se diagnostican precozmente y se tratan precozmente. ¿Se da la alergia más en las mujeres que los hombres que las mujeres, o eso es indistinto? No hay una proporcionalidad significativa, diferencia entre hombres y mujeres. Como Estado, doctor, ¿usted proyecta que esto debiese ser también abordado dentro de políticas públicas, quizás de forma más consciente? Hablábamos, por ejemplo, planificación en las ciudades, generar una ornamentación, por ejemplo, con un tipo de vegetación que sabemos va a provocar alergia. ¿Hay otros aspectos en los cuales usted cree que hay que profundizar? Sí, se pueden tomar medidas en cuanto al tipo de ornamentación, como dices tú, del tipo de forestación, para evitar especies que sabemos que son alergénicas. También podemos manejar el acceso al medicamento. Hay que tomar en cuenta que el tratamiento de alergia es diario y probablemente sea permanente y son significativamente, es un costo importante para el paciente. Por lo tanto, es un tema a abordar. ¿Cuánto cuestan los medicamentos? ¿Cuál es el real acceso del paciente al medicamento? Y informar a la población para que conozca su enfermedad, para que sepa cuándo consultar, para que sepa con qué tratarse y cómo tratarse y haya un mejor manejo de la enfermedad y evitar las complicaciones. Como te decía al principio, la alergia, el paciente alérgico muchas veces se acostumbra a la alergia. Dice, siempre tengo congestión, siempre tengo secreción nasal y esto como es de a poco, como que no me doy cuenta mucho de eso. Pero aparecen las complicaciones que pueden ser severas, que pueden ser complejas y también costosas, entonces la idea es evitar que eso ocurra.
No sé si ha escuchado, doctor, pero se habla que el cambio climático, el calentamiento global también puede generar mayores niveles de alergia. ¿Usted va en esa línea? ¿Cree que tiene sentido? Yo creo que puede cambiar de alguna forma la presentación de la alergia. Evidentemente, si experimentamos una desertificación, por ejemplo, y baja la cantidad de árboles y plantas, va a disminuir la alergia. Ya. Al revés, si aumenta. Pero en este año, por ejemplo, lo que se habla es que como llovió más en un tiempo corto, generó más floración y por lo tanto más polen y más alergia este año específicamente. Entonces, influye. Puede ser que influya en forma de aumentar la alergia o eventualmente disminuirla a largo plazo, no lo sé, pero en general sí influye. Hemos hablado de la alergia en los niños, en los hombres, mujeres, en determinados periodos de la vida y con los adultos mayores. ¿Es más compleja la situación? Puede ser más compleja en los adultos mayores porque también es una población susceptible a sufrir enfermedades. Son pacientes más lábiles, entre comillas, tienen más riesgo de complicarse frente a infecciones respiratorias. Por ejemplo, un paciente es distinto a sufrir una neumonía a los 25 que a los 85. Entonces, en el fondo, claramente es importante manejar la alergia en un paciente mayor, adulto mayor, para evitar precisamente la complicación. La tecnología en esto, desde el punto de vista de operatividad médica, de respuesta a infraestructura, va generando también una mejor atención, una mejor progresión, recibimiento de la población que sufre la alergia al momento, cree usted, doctor, de que esto se vaya mejorando o que vaya teniendo respuestas tempranas. Sí, además tenemos más posibilidades de medir a qué es alérgico el paciente y de esa forma mejorar el tratamiento o tecnificar, entre comillas, el tratamiento para que el paciente sea más eficiente en su tratamiento. Eso es interesante. ¿Y cómo se hace eso? Hay varias pruebas. El clásico, el test cutáneo, claro, esto que se hacía como pequeños piquetitos, ¿cierto? Es en la piel. El histórico, ¿no? El histórico. También se pueden hacer exámenes de sangre que miden la cantidad de inflamación, entre comillas, que tiene el paciente frente a cierto alergeno. Nos permite saber a qué es alérgico el paciente. Muchas veces un paciente vive pensando que es alérgico al pasto, por ejemplo, claro, resulta que dentro de su panel de alergia tiene alergia a la leche, o al trigo, o al plátano, no sé, estoy inventando. Entonces, a lo mejor eliminando ese alimento de su dieta baja mucho su alergia y eso lo hace pasar una alergia persistente durante el año a una alergia solo estacional y de menor intensidad. Se puede revisar a qué es alérgico un paciente para saber efectivamente cómo manejarlo. Y con el paso del tiempo ha aumentado, por ejemplo, la gama de alergias, quizás algunas que eran desconocidas hasta hace algunas décadas atrás. Sí, o sea, se miden más, se buscan más y se reconocen más alergias. Antes la gente suponía ser alérgica a cosas como evidentes, ahora la gente reconoce ser alérgica a cosas más específicas, entonces se mide más, se busca más. No sé si ha aumentado específicamente o es mejor el diagnóstico, pero efectivamente se mide más. Diagnóstico, tratamiento, ¿qué otra fase de lo que es la asistencia médica es importante en las alergias, doctor? Educación. Educación fundamental para que el paciente en el fondo reconozca, como le decía, sus síntomas, sepa cuándo consultar, reconozca y idealmente pueda diferenciar entre una infección y una alergia, que no es fácil, incluso para uno no es fácil a veces hacer la diferencia, muchas veces están las dos cosas juntas, pero que pueda hacer esa diferencia, para que no crea que son múltiples resfríos durante el año. Me resfrío 20 veces al año, claro, y en realidad tiene alergia todo el año, y no se resfría 20 veces, sino que tiene alergia y se trata de alergia y se quedan los resfríos, puede ser. Exactamente. Bueno, estamos llegando ya al final de la conversación, doctor, le queremos agradecer todo lo que ha sido este tiempo, entregarnos respuestas tan claras, clarificadoras en muchas, mitos, consultas que me imagino usted recibe todos los días. ¿Alguna cosa que agregar, cree usted, desde el punto de vista y de lo que estamos viviendo en este periodo del año? No, lo que yo siempre les marco a los pacientes es que tienen que consultar o tratarse, no sé si consultar porque no es la intención, pero tratarse precozmente, antes de que el síntoma sea importante, antes de que aparezca la complicación, tratar la alergia. Es mucho más fácil evitar que aparezca la alergia o evitar que se complique a tratar la complicación una vez que ya se estableció. Es más fácil, es más barato y lo va a pasar mejor en el fondo, o sea, va a tener menos molestia en su vida. Entonces, la idea es que consulte o se trate precozmente. Ahora, si la cosa no resulta y se complica, bueno, habrá que tratarlo, pero en general, consultar o tratarse precozmente para evitar la complicación. Y viene a ver entonces al doctor Vizcarra. No es la idea. Doctor, muchas gracias. Le agradecemos al doctor, le agradecemos a ustedes también su compañía todos los fines de semana, también abordando estos ámbitos y esta temática tanto interés, sobre todo para la vida cotidiana, para la calidad de vida. Les queremos agradecer muchísimo su compañía. Nos reencontramos el próximo domingo, también con nuestras reiteraciones los días sábados en Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Que esté muy bien.